Bueno, como decíamos antes del corte, un partido con una historia no solo larga, sino muy rica, que es la Unión Cívica Radical, da la impresión de estar naufragando. Hay distintas expresiones, están quienes dicen hay algunos que son radicales con peluca, otros que dicen son radicales más cercanos a los K, en fin. Y Córdoba, durante mucho tiempo, había como un lugar común de decir que Córdoba era radical. Después la llegada del gobernador de la Sota, cuando le ganó la elección a Mestre, vino a demostrar que no era tan así, porque de hecho el justicialismo gobernó la provincia y lo sigue haciendo. Pero para hablar del radicalismo, no del justicialismo, hemos invitado a Martín Luca, que es secretario general del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, que nos explique cuál es la realidad hoy del radicalismo en términos políticos. Después hablamos en términos de decisiones electorales. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y dejen un saludo también a Ricardo. Alfredo, a ver, primero planteo una disidencia, el radicalismo no está en vías de extinción. Entiendo la introducción suya, pero fíjese que hoy debiéramos hacer un homenaje también a 10 de diciembre, que se cumplen 41 años del retorno a la democracia y seguramente del protagonismo más importante que ha tenido el radicalismo en los últimos años. Y creo yo que en esta historia democrática el mayor alcance de la sociedad o el mayor logro de la sociedad, que es estar a 41 años en esta convivencia democrática, lograda seguramente por la vocación democrática, por la voluntad política de Raúl Alfonsín, el último gran dirigente que ha tenido el radicalismo. Así que, por un lado, solamente plantear esa disidencia. La cuestión política en la Argentina, bueno, estamos también a un año del comienzo de un nuevo gobierno, un gobierno que irrumpió en la Argentina con algunas cuestiones clásicas y con algunas características nuevas desde lo cultural, desde planteos de la política con la violencia, más o menos lo que significa la ultraderecha en el mundo. Pero también avisorábamos antes de que comience, y se fue confirmando con el tiempo, que se trata de un nuevo ciclo del neoliberalismo en la Argentina. Digamos, estamos ante un ajuste clásico, donde han pagado los que clásicamente pagan en estas etapas neoliberales, en donde el Estado se corre de su responsabilidad y de estar al lado justamente de los que más sufren con estos ajustes. Un anuncio, por supuesto, de liquidación del patrimonio público, bueno, todas características que tienen los ciclos neoliberales. Algunos pensábamos, ab initio de este gobierno, de que el radicalismo, que había sido en el anterior ciclo neoliberal, en la década del 90, en el menemismo, era quien se iba a poner enfrente, iba a ser la verdadera oposición para tratar de construir una alternativa en la Argentina. Bueno, cuando hubo radicales que demostraron que esa no era la vocación y que entendían que había que darle las herramientas al gobierno que necesitaba para la gobernabilidad y generaron ese colaboracionismo fundamentalmente desde el Congreso de la Nación, bueno, ya el problema que hoy atraviesa la Argentina se traslada también al radicalismo. Y en ese sentido es que el radicalismo está en un debate que lo muestra, como usted decía al principio, a lo mejor en vías de extinción y muy debilitado, porque poniéndose del lado de la sociedad seguramente no entiende qué es hoy el radicalismo, está confundida. Por un lado hablan algunos con un discurso más clásico que tiene que ver con la doctrina del radicalismo y por otro lado otros que justifican lo que entendemos que desde la doctrina del radicalismo es condenable. Hablábamos del ajuste recién, yo lo escuchaba atentamente al doctor Gataz, que hacía la salvedad de quiénes son los que vienen pagando el ajuste del gobierno y bueno, por supuesto nombraba a los jubilados, digamos, que se han convertido en la anunciada casta, porque son los que están pagando estos problemas. Te digo esto, creo, corregime, que ya desde el gobierno de Macri, 2015-2019, es como que el radicalismo perdió protagonismo, porque también en el gobierno de Macri hizo, si se quiere, se esté o no de acuerdo con lo que Macri hacía, pero hizo cierto seguidismo
de las decisiones. ¿Por qué razón no puede un partido que tiene además unas estructuras orgánicas, digamos, bien constituidas, no puede aparecer con más protagonismo, o no hay auditorio para lo que tiene que decir el radicalismo? Sí, visto desde el punto de vista de hoy, creo que hay cierto miedo escénico a tomar algunas decisiones por la paridad que hay en una grieta muy grande que hay dentro del radicalismo. Algunos interpretamos que lo que significó Gualeguaychú año 2015 fue un error. De todas maneras, eso sucedió, aconteció. Creo que entendieron algunos que eran propensos a la alianza con Macri, a la alianza, de que el radicalismo iba a ser parte del partido de gobierno, cuestión que se encargó Mauricio Macri de decir también en el inicio de esa gestión que no iba a haber un gobierno de coalición. Lo que se dio fue una coalición en el Parlamento también, digamos. En pos de la gobernabilidad hubo radicales que fueron funcionales al gobierno de Macri, y hubo radicales que fuimos muy críticos desde el inicio, porque también tenía, si bien en este gradualismo tenía visos de que se trataba de otra etapa neoliberal, digamos, el sinceramiento de las tarifas, por ejemplo, que afectó directamente a la clase media, se liberó el dólar, que eso también generó devaluación, generó también licuación de los ingresos de la clase media. No tuvo la violencia, la virulencia que tiene hoy las decisiones económicas, pero iba en ese sentido. Entonces ya había también desde el radicalismo una visión crítica. Creo que esto le afectó al radicalismo y lo convirtió durante 8 o 9 años al radicalismo en un partido que lo único que hizo fue discutir sentidos con el kirchnerismo, ¿sí? Convertirse en un partido que lo único que tenía enfrente era identificarse a partir de ser críticos a lo clientelar, al kirchnerismo concretamente. Digamos, el radicalismo se convirtió en eso. Y no apelando a la riqueza de su historia, la riqueza de su doctrina, de su filosofía, de sus ideas madres. Por eso, cuando yo empecé a hablar desde el comienzo de este otro gobierno, donde el radicalismo tuvo una oportunidad, y una oportunidad estratégica también, y esto hay que denunciarlo porque debe haber habido mala praxis política. El gobierno nacional se encarga de ser un feroz opositor al partido radical como partido de oposición. Lo ha vapuleado sus hombres más importantes. Bueno, acá en Córdoba vino a decir que Alfonsín era un golpista. Vino a decir que Alfonsín era un golpista un 30 de octubre, digamos. Sí. Nosotros estábamos festejando los radicales y hubiéramos esperado de los radicales que estuvieron ese día en la Mediterránea que hubieran tomado otra actitud. Pero bueno, el radicalismo atraviesa esa crisis que se hace visible también a través de la gente. Pero cierro esa otra idea. El gobierno, el oficialismo lo pone en el ring al radicalismo. Entonces, el radicalismo debió haber recogido el guante y haber actuado como en la década de los 90 y haberse convertido en el partido de oposición que estaba esperando la gente, porque además, si bien en lo numérico en el Congreso el kirchnerismo, el peronismo tiene mayor envergadura, estaban verdaderamente planchados políticamente, muy mal ante la sociedad después de lo que habían sido los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Creo que perdimos una oportunidad en ese momento y ahora va a ser difícil, porque ahora el oficialismo lo que está haciendo es polarizar con el kirchnerismo nuevamente. La ha subido el ring a Cristina Fernández de Kirchner, la está salvando a lo mejor de cumplir una condena judicial, que esto es malo, digamos, malo para las instituciones, es malo para la política argentina. Y bueno, y el radicalismo ahí ha quedado en el medio, en esa visión que usted tenía al principio, a lo mejor, no sé, bastante negativa de cómo está mi partido. A ver, ¿cómo se sale? ¿Cómo sale el radicalismo de esta situación de tanta atomización, donde uno escucha a dirigentes que generalmente hablan para hablar mal de otro dirigente? Bueno, eso también se convirtió en el radicalismo. ¿Cómo se sale? Volviendo a las fuentes. ¿Pero qué significa eso? Volver a las fuentes es volver a las ideas que dieron origen al radicalismo. No quiero quedar como un antiguo hablando de la historia.
Pero el radicalismo es eso, porque el radicalismo no es ningún dirigente. El radicalismo tiene 133 años de historia, lo que significa que no hay ninguna persona que lo haya sobrevivido, ninguna persona, ningún hombre en particular, ninguna mujer en particular. Entonces lo que ha sobrevivido es la idea. Entonces hay que volver y revitalizar las fuentes. Por lo pronto, en el escenario de la política argentina hay que identificarse como un radical. Nuestros fundadores nos dijeron que el radicalismo era la causa de los desposeídos, entonces no podemos dudar cuando hay una decisión de gobierno que va en un sentido o en otro. El radicalismo significó a la sociedad argentina la democracia. De la constitución formal que teníamos, el radicalismo significó el voto libre, la llegada de Irigoyen. La llegada de Irigoyen, disfrutar las libertades políticas, las libertades civiles, la incorporación de un montón de gente a la sociedad. Bueno, el radicalismo tiene que recrear eso y lo que significa tomar decisiones en función de esas ideas. ¿Hay algún grupo que está haciendo eso? Nosotros en Córdoba hemos tenido la semana pasada una importante reunión. Digamos, el radicalismo padece una dispersión enorme, creo yo, precisamente por la falta de debate y por la falta de identificación de grupos con ideas y grupos que se identifican más con hombres. Algunos venimos de los grupos clásicos, digamos, yo milito en el alfonsinismo desde que soy joven, por ende, digamos, entendemos que mantenemos una línea. Y en Córdoba se genera un foco de toda esta discusión porque el presidente del bloque del radicalismo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es un representante de lo que podemos entender como el colaboracionismo. Y ha sido el último candidato a intendente y ha sido hasta ahora un dirigente que ha caminado casi solo en la arena del partido. Y lo que hizo fue acumular a distintos sectores que tienen representación dentro de los gobiernos municipales, porque cargó a los intendentes, a los concejales, porque generó un encuentro de concejales de toda la provincia, a los legisladores provinciales. El bloque le responde prácticamente de manera completa a él, y hoy tiene también la conducción del partido, pero en donde no se encuentra solo, digamos. La conducción del partido, estamos todos los sectores. Así que ha sido una tarea en este año muy difícil de empezar a articular a los sectores progresistas del partido, que estábamos absolutamente desarticulados. Esa ha sido la tarea del año y esto ha sido lo que hemos hecho el fin de semana. El fin de semana. Martín, te vamos a volver a invitar, ojalá que la iniciativa de lograr que el radicalismo, digamos, vuelva a tener claro qué es lo que representa y a quiénes tiene que representar y que se fortalezca, porque yo creo que eso es bueno, más allá de mis convicciones personales, digo, pero es bueno para el sistema democrático que un partido como el radicalismo tenga más importancia. Te vamos a invitar seguramente el año que viene para ir evaluando cómo va ese proceso de refundación, o si querés llamar de retorno a las fuentes de la Unión Cívica Radical. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, muchas veces nos mataron y todavía estamos vivos, así que seguramente vamos a estar mucho mejor cuando me invite la próxima vez. Va a ser un gusto.